Dios en sí mismo, oigan eso, Dios, esta es otra manifestación de la gracia de Dios. Dios en sí mismo, a través de Jesucristo, en Jesucristo. Oigan lo que ha hecho Dios, obsérvenlo y créanlo y acéptenlo. Dios ha asumido nuestra responsabilidad, oigan, por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios se apropió en Cristo Jesús de toda tu responsabilidad y de la mía, voluntariamente, por gracia. Todo lo que tuvo que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver con el presente y todo lo que habrá de suceder en el futuro, todo eso Dios lo ha saldado, Dios lo ha asumido voluntariamente en Jesucristo, se ha apropiado de eso en favor nuestro. Dígame si eso no es gracia. Está la gracia de Dios. ¿Están creyendo eso? ¿Están creyendo eso, hermano? Tu pasado, tu presente y tu futuro ha sido asumido por Dios. Tu responsabilidad ha sido asumida por Dios para justificarte por la fe que tienes en la gracia de Dios, para santificarte por la sangre de Cristo, por la resurrección de Jesús, para darte a ti y a mí el derecho de ser hijos de Dios, nacer de su Espíritu, nacer de su palabra. Y aquí estamos mostrando cómo es que hemos nacido de su palabra. Al creer esto, hemos nacido de la palabra de Dios. Observen más, Él ya no es nuestro enemigo. Está con nosotros contra nuestros verdaderos enemigos en forma efectiva. Ya no somos enemigos de Dios, ni Dios es enemigo de nosotros. Al contrario, Él ahora está con nosotros. ¿Para qué? Para vencer a nuestros verdaderos enemigos, para darnos una victoria contundente, efectiva. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es un decir, es una verdad que obra por la gracia de Dios y que yo debo creer solo por la gracia de Dios. Yo no merezco que Dios esté conmigo, yo no lo merezco. Yo creo que tú tampoco, ¿verdad? Pero está conmigo para librarme. ¿Quién contra nosotros? Eso es lo que dice el pasaje bíblico de Romanos 8:31. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede derrotarnos? ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede arrastrarnos? ¿Quién puede llevarnos a la vergüenza y a la pobreza espiritual? Nadie puede hacerlo si nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? De la gracia de Dios, la presencia de Dios por la gracia de Dios. No lo olviden, créanlo, ténganlo en cuenta, porque esto es para todo hijo de Dios. Y por eso es que estamos estudiando esto, para demostrar que la razón por que nacemos de nuevo es por la gracia de Dios, no porque lo merecemos nosotros. Y no es obra humana, es obra absoluta de nuestro Dios. En la Biblia hay dos términos que se usan con mucha frecuencia. Aparecen juntos y una cosa importante es que abundan en la Biblia. Esos dos términos son gracia y misericordia. Gracia y misericordia. ¿Cierto? ¿Lo han leído en la Biblia? Esos son los dos términos que siempre usted va a encontrar en la palabra de Dios. Gracia y misericordia. Aunque son parecidos y provienen de la misma raíz y de la misma fuente, los dos son diferentes en sus significados. Vamos a ver. Una manera sencilla, resumida, de definir la gracia es de la manera siguiente. Gracia es recibir un bien
no merecido. Para sintetizar, la manera más sencillita de decirlo, pero profunda en su contenido y su significado. ¿Qué es la gracia de Dios? Es que nosotros recibimos un beneficio, un bien que no merecemos, ¿Y qué es la misericordia de Dios? Veamos también. La misericordia de Dios es no recibir un mal merecido. ¿Te das cuenta? No recibir un mal que sí merecemos, un castigo que sí merecemos. Esa es la misericordia. Ustedes me pueden decir algo. Cuando usted peca y va al Señor a orar, ¿cuál es la palabrita que más utiliza para pedir perdón? Dígamelo, ¿cuál es? Que tenga misericordia de mí. Eso, la razón es porque tú estás pidiendo que haya un beneficio a pesar de que sabes que mereces el castigo. Por eso pides misericordia. Y cuando pides gracia, está diciendo, solo por ti, por tu gracia, yo no lo merezco. Anoten eso porque creo que les va a servir mucho, mucho, mucho en sus oraciones y en su relación personal con el Señor. Gracia es recibir un bien no merecido, y la misericordia es no recibir un mal merecido, que sí merecemos. Y por eso es que cuando oramos para pedir perdón, lo primero que decimos es, ten misericordia de mí, Señor. La gracia de Dios en Jesucristo. Otra gran manifestación la vamos a encontrar aquí. Nuestra salvación y justificación en Cristo son el resultado del amor de Dios por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿cómo podemos recibir la salvación? ¿Cómo podemos recibir la justificación en Cristo? Solo por el amor de Dios y por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Por la fe. Nunca olviden eso, la fe, creer. Y quiero enfatizarte, si quieres experimentar la gracia y conocerla como experiencia personal, óyeme, si quieres tener cada día una mayor experiencia de la gracia de Dios para contigo, un bien, una bendición que no mereces, si la quieres conocer, cuando te acerques a orar, tienes que creer que Dios es real. Cuando te acerques a la palabra de Dios, tienes que creer que esa es la palabra de Dios para tu vida. Y tienes que aceptarla, creerla de corazón, confiar plenamente en esa palabra. Y cuando tú crees en esa palabra, entonces estás ejerciendo fe en lo que Dios está diciendo. No en lo que dice el hombre, no en lo que tú piensas, no en tu manera de entender las cosas, sino conforme lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees eso, eso es fe en la gracia de Dios. ¿Está claro? Eso es fe. Y cuando tú crees en la gracia de Dios, entonces comienzas a experimentar lo que jamás en tu vida tú has experimentado en cuanto a la presencia de Dios, la llenura del Espíritu, el gozo del Señor, de esa salvación tan grande, de esa justificación en Cristo. Es cuando tú comienzas a vivirlo y a experimentarlo. Y tú dices, ay Señor, gracias, porque esto es grande. Esto no lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero lo recibo, me gozo en ti. Y entonces tú adoras al Señor y tú le agradeces al Señor y tú no quieres salir de esa relación porque es la gracia de Dios que está llenando tu vida. Y para eso estamos estudiando esto, para que conozcamos cómo es que se ha producido toda esa manifestación de la muerte, resurrección de Cristo, el que el Espíritu Santo haya venido a nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para
hacer que podamos entender estas verdades para presentarnos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibirlo, nacer de nuevo por su palabra, por su Espíritu, y todas estas vivencias que tenemos aquí en la tierra con una esperanza gloriosa de que un día, cuando muramos o cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a estar con Él por la eternidad y contemplar su hermosura y su santidad y su presencia majestuosa. Y allí es donde nos gozamos en saber que eso es verdad y que estamos en la plena confianza y la esperanza de que un día sucederá. ¿Sí? Vale la pena vivir ahora aquí para Dios, porque llega el día en que todo este propósito eterno de Dios, esta meta de Dios, este propósito que Él tiene en su corazón para con nosotros, lo podamos experimentar. Pero hay que comenzar a experimentarlo aquí creyendo en la gracia de Dios. Creyendo en la gracia de Dios. Vamos a ver estos pasajes bíblicos. Este que vamos a leer no es una doctrina, es una experiencia que vivió la iglesia en sus primeros años, la iglesia en Jerusalén. Había una iglesia en otro sector, y en esa iglesia, hija de la iglesia de Jerusalén, se habían presentado unos problemas serios internamente, doctrinales, en donde Pablo había enseñado acerca de la gracia, pero llegaron unos judíos que pensaban que lo sabían todo y comenzaron a decirles a los hermanos que ellos, que no eran judíos, sino que estos hermanos nuevos eran gentiles, que ellos tenían que circuncidarse como lo hacían los judíos y que tenían que cumplir todo lo que la ley decía para que pudieran ser salvos.